las 9 de la mañana con 48 minutos y estamos en un día perfecto. Viviendo un momento histórico en nuestro país, sin duda, una pandemia sin precedentes en los últimos 100 años, por lo menos, como han dicho las autoridades. Mañana, millones de chilenos comenzarán una cuarentena, una mega cuarentena, ya se habla de eso. Se ha propagado rápidamente el coronavirus en nuestro país por distintas razones y estamos en un momento bastante delicado con medidas tan severas como las anunciadas ayer. Severa fue la palabra ocupada por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, drástica. Y estamos en línea con el doctor Miguel O'Ryan, quien es miembro de la Mesa Social COVID-19 y médico investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor O'Ryan, muchísimas gracias por este contacto con Un Día Perfecto. Bienvenido. Muchas gracias. Si me permite, para partir una pequeña precisión, no soy miembro de la Mesa Social, sino que integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Salud. Y eso es importante porque cumple funciones diferentes. Distintas, perfecto. Entonces, integrante del Consejo Asesor al Ministerio de Salud, más que la Mesa Social, que es otra cosa, sí. Perfecto. A ver, doctor O'Ryan, ¿quién nos hizo llegar donde estamos hoy? Estar con en esta situación donde se ha tenido que aplicar esta cuarentena masiva, con un aumento en los contagios de una manera, podríamos decir, exponencial también. ¿Qué factores han influido en esto? Y bueno, de ahí le hago otras preguntas. Sí, es una pregunta muy, muy amplia. Sí. Puede partir desde lo más amplio. ¿Qué nos lleva hasta acá? Un virus, el coronavirus, ¿no es cierto?, que partió hace 5 meses en el mundo, que causó los brotes epidémicos que todos conocemos en Oriente, en el hemisferio norte, y desde marzo a esta parte en el hemisferio sur, siguiendo una trayectoria relativamente proyectada, que ha sido manejada con estrategias muy diferentes, todas conceptualmente apuntando a lo mismo, que es tratar de lograr el distanciamiento de las personas. Ese es el remedio, que el virus no pueda pasarse de una persona a otra, pero la estrategia han sido desde cuarentenas masivas prolongadas, a la cuarentena selectiva nuestra, a cuarentenas muy cortas, e incluso países que muy poquito que no hicieron la estrategia de cuarentena tan agresiva como Singapur. Pero todas esas estrategias apuntando obviamente a disminuir, aplanar la famosa curva para que no se produzca una acumulación de casos suficiente para, en la mayoría de los países, ¿no es cierto?, que tienen sistemas de salud que pueden lidiar con la pandemia, evitar que esos sistemas de salud se saturen. Eso es lo que aprendimos claramente de Italia, yo diría que es el ejemplo más claro. Yeah. Y en ese sentido, entonces, y también sumado a lo que OMS muy precozmente señaló, y que es la estrategia fundamental de mantener el distanciamiento, pero al mismo tiempo detectar precozmente a las personas infectadas para aislarlas, y detectar sus contactos, para lo cual se requería testeo, lo que alguna vez dijo en uno de sus discursos el director de la OMS. Sí, sí. Chile adoptó esa política bien adoptada, yo creo que hay muy poca duda, de masificar lo más posible el testeo, amplió su capacidad de camas críticas, sabiendo que ahí se venía la piedra angular. Esa era la batalla, realmente tener suficientes camas para tratar a nuestros infectados graves, que sabemos que nuestros equipos los pueden salvar a una gran mayoría, pero requiere tratamiento muy agresivo con ventilación mecánica. Y proteger a los adultos mayores, que es la tercera piedra angular también de la estrategia, porque son los que claramente tienen más riesgo, incluso de no llegar a la unidad de cuidado intensivo, porque el cuadro puede ser muy agresivo. Entonces, con esa estrategia, Chile entró en esta especie de proyección quirúrgica de las cuarentenas, a diferencia, ¿no es cierto?, de otros países, la gran mayoría de los países latinoamericanos, sino todos que apostaron por una estrategia de cuarentena masiva, global, con una estrategia desde un primer minuto mucho menor. Claro. Con todas las consecuencias que uno podrá evaluar después qué significa cada una de ellas, ¿no?
por cierto. Y finalmente el éxito de una u otra en el impacto tanto del área de salud como los impactos socioeconómicos, sociales y humanos se podrá conversar por décadas de aquí en adelante, ¿no? Pero lo fundamental en este momento es evitar la saturación de nuestro sistema de salud. Ese colapse. Que colapse. Ese es lo clave. Y obviamente del 1 de mayo a esta parte se produjo un quiebre de la curva que venía con esta... Sí. Que siempre los llamados expertos, digamos, no nos pareció adecuado, no nos parecía prudente estar hablando de una meseta porque claramente es un foco diferencial lo que uno ve en el país. Hay focos, ¿no es cierto?, que partieron precozmente en Magallanes, en Temuco, en Chillán, que las cuarentenas lograron controlar y van en disminución, lo mismo en Arica, pero obviamente la gran preocupación desde el comienzo, y está escrito esto en todas partes, eran las grandes urbes del país donde se concentra una gran cantidad de personas y donde las movilidades son más difíciles de cortar. Región metropolitana, Valparaíso, Gran Concepción, Temuco. Y en ese sentido, entonces, para contestar finalmente la pregunta, ¿qué pasó? Ha pasado que la pandemia nos va mostrando cuál es su curso, dado la estrategia que se han adoptado en el país, que han demostrado éxitos, y en este momento lo que va a ocurrir finalmente en la región metropolitana, si logramos controlarlo con ya la tapa de la olla masiva, que es la cuarentena absoluta y total, y si logramos en la próxima semana o 10 días controlar suficientemente el incremento, de tal manera de no copar, de no saturar nuestro sistema de salud, uno podrá decir que tuvimos un éxito relativo. Si no ¿Cómo se calcula ese éxito? Como nosotros que escuchamos cifras, ¿no?, que entrega la autoridad sanitaria, si es que se reduce en cuánto el número de casos nuevos activos, por ejemplo. ¿Cómo poder medir que está siendo exitosa la medida de la cuarentena? Esta es hay muchos indicadores, ¿no? Pero mi percepción es que llegando ya estamos en el tercer mes, que en todos los lugares del mundo ha sido el lugar cúlmine del número de casos. Es esperable que así vaya a ser también en el hemisferio sur, aunque en el hemisferio sur tenemos la variante que entramos en el invierno más tardíamente, y si eso va a significar que se va a aplazar la curva epidémica o no, habrá que irlo viendo. El pic, el famoso pic, ¿no? Sí. Pero ¿cuál sería el éxito que fundamentalmente logremos con las medidas de contención, ¿no es cierto?, que entran y salen, causando el menor daño social posible, logremos mantener el virus con infecciones que van a seguir ocurriendo, pero a un nivel que las infecciones graves que lleguen al hospital y requieran ventilación mecánica, logremos seguirlas manteniendo, ¿no es cierto?, y tratando y salvando a la gran mayoría, y con un bajo nivel, el mínimo nivel de letalidad. Ese es el éxito. Perfecto. Con la otra cara de la moneda, no va a ser un éxito si con esta estrategia se satura el sistema de salud, y hay que empezar, el equipo de salud tiene que empezar a seleccionar personas que puedan entrar o no a ventilación mecánica, personas que otrora se habrían salvado. Eso sería, obviamente... Eso se vio mucho en Italia, ¿no? Eso es lo que pasó en Italia. En Lombardía. Masiva. Y eso es dramático, y toda la estrategia se ha puesto para evitar llegar a ese punto, y tenemos que tener la fuerza. Ahora, yo quiero insistir, esto no es solamente cosa de las autoridades, de los médicos que están haciendo la pega, de los alcaldes que están ayudando a la población. Es la población. Si nuestra gente no entiende que tenemos que separarnos, que no podemos ir a las ferias, ¿no es cierto?, aunque sea, vamos a tener que ver ahora que va a ser muy complejo desde el punto de vista laboral, muy complejo, sí. Pero no podemos tener a 100 o 200 personas vendiendo productos uno al lado del otro, porque ahí invariablemente el virus encuentra su caldo de cultivo, se transmite,
esas personas las van a llevar a sus casas y se va a mantener la epidemia y van a seguir subiendo la necesidad de ventiladores mecánicos. Este es el momento que tenemos y le va a costar mucho más, yo no entiendo, es muy fácil decirlo a mí, de una casa, ¿no es cierto? Y bastante más complejo para mucha parte de nuestra gente en las regiones más vulnerables, en la zona más vulnerable, la región metropolitana, pero este es el momento de que cada uno dentro de su vulnerabilidad y dificultad debe entender que si no nos apretamos ahora, habrá que lamentar después más prolongación de cuarentena. Mientras más fuerte lo hagamos ahora, más impacto tengamos, más rápido se va a poder soltar y que las personas puedan volver a sus actividades productivas para poder, ¿no es cierto?, sobrevivir. Y por ahora requieren mucho apoyo, obviamente. Sí, estamos conversando con el doctor Miguel Ryan, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Salud. Doctor, entonces, en general nos pasa a nosotros, a los seres humanos, que cuando la puerta está juntita tratamos de entrar igual. Entonces, a mí me da la impresión de cuando no se, en la comunicación de las autoridades, no se es claro, tajante y no se marcan bien los límites, ahí empieza a ponerse todo más flexible y uno mismo, sin querer, dice, pero las ferias van a estar abiertas. Pero en algunos, me acordé del ejemplo cuando usted estaba hablando de las ferias, justamente, porque las ferias van a seguir funcionando. Entonces yo no entiendo, cuarentena total, y si van a haber ferias, y si va a funcionar el comercio de alguna manera con ciertos permisos. Entonces al final es muy complicado, y usted lo acaba de decir. Es difícil llegar a un equilibrio, pero pareciera que aquí tiene que ser todo o nada. Yo aquí trato de ser empático, empático con la autoridad que le toque esto, porque la verdad es que las complejidades son tremendas y yo, obviamente, no es muy difícil visualizar que la autoridad está tratando de congeniar la salud de la población y la sobrevida social y económica de la población, que también tiene impacto en salud. O sea, obviamente uno tiene que ver eso. Y esta es una situación que va a ser muy compleja ahora y va a ser muy complicada por el tiempo que viene. Y lograr ese justo equilibrio para que las personas puedan salir a conseguir el pan para el día, ¿no? Versus tener que mantenerse en su domicilio para realmente evitar infectar a otros, es un equilibrio muy difícil. En este momento, obviamente, el mensaje para la población es que traten bajo todos los medios. Este es el momento de que traten bajo todos los medios de quedarse en su casa, salir lo menos posible, porque este es el momento que tenemos que tratar de evitar que se nos arranque de las manos esta epidemia en la región metropolitana. Exactamente. La buena noticia es que hay que bajar la guardia, por favor, nuestros oyentes de regiones, en ningún minuto, porque aquí está el tema de los mensajes, pueden bajar la guardia porque el virus todavía está en cada una de las regiones. Si bajan la guardia, vuelve a subir y hay que volver a atacar con cuarentena, y eso puede ocurrir. Así que tenemos todavía un par de meses de mucha restricción y después veremos cómo iremos retomando nuestras actividades. No le ponen nombre. Vale, entre comillas. Uno le pone nombre y puede ser mal interpretado. Exactamente. Este momento en la región metropolitana, como usted bien dice, iba a llegar en algún mes. Escuchaba yo al ministro Mañalich que decía que se tuvo que adelantar un diseño que tenían planificado quizás para el mes de junio. O sea, en algún momento igual íbamos a estar enfrentando esta mega cuarentena, ¿sí o no? Yo creo que lo más probable, si aún no empieza a mirar para atrás, pero probablemente sí. Y está la discusión si se ha hecho antes, en qué magnitud, ¿no es cierto? Y esa discusión también va a durar mucho tiempo. Y finalmente va a depender probablemente de cómo nos va. Si efectivamente estableciendo la cuarentena firme en este momento, versus haberlo hecho hace 2 semanas atrás, o un mes atrás, o 2 meses atrás, que incluso se ha propiciado, ¿no es cierto?, porque se propició en su momento. Claro. Y si se logra tener, entre comillas, la vara o la medición de éxito, que no se sature nuestras
nuestro sistema sanitario, porque esté al borde, pero no se sature, con todo lo que significa. Yo sé que nuestro personal médico está muy estresado. Uno dice, pucha, a lo mejor hubiéramos logrado también estresarlo menos. Es posible, pero es difícil saber. Pero si logramos finalmente que no se sature, habiendo establecido la cuarentena ahora y no hace 2 semanas, un mes o un mes y medio, con todo lo que significa la cuarentena prolongada, uno puede decir, tuvo éxito finalmente la estrategia y vamos a estar todos satisfechos de ello. Si no, ahí estaremos evaluando y viendo quizás si se debería haber sido más ¿cuál sería la palabra? Más restrictivo. Más restrictivo aún. Más restrictivo aún antes, que varios lo propiciaron en su momento, pero... Sí. Pero desde el mundo científico, ¿no? Hay que ver las consecuencias. Los científicos, los alcaldes, son voces que permanentemente estaban pidiendo medidas más restrictivas. Da la impresión de que tenían la cercanía del día a día y conocen a la gente, a su gente, cómo se mueve, y que de repente no se respetan los simples consejos nomás, sino que tienen que ser medidas ya obligatorias. Finalmente, quiero preguntar, doctor O'Ryan, si es que en estos momentos nuestro país tiene la capacidad técnica de insumos, más que de personal sanitario, suficiente. Esa otra pregunta bastante compleja y muy amplia. Del punto de vista de los puntos críticos del sistema de salud, de la atención de los pacientes, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho para conseguir ventiladores mecánicos ha sido monumental y bien planificado, y lo cual permite todavía que uno no esté angustiado, sino que esté muy preocupado, pero no angustiado, porque uno ve que todavía está ya hablamos de colchones, reservas de ventiladores mecánicos, que todavía se mantiene cerca de 500 ventiladores. Ha ido aumentando la necesidad de ventiladores mecánicos, que ha ido aumentando de 20 al día, 30, se van ocupando a 50. Si fuera 50 ventiladores mecánicos y se van copando al día con disponibilidad de 500, tenemos para 10 días. Ahora, en la medida que se vayan trayendo más ventiladores, también eso va aumentando y va copando, o va permitiendo que no se cope, pero como muy bien han dicho nuestros colegas médicos, no basta solo ventiladores, a eso se suma todo un equipo, y ahí hay mucho trabajo también que sé que se está haciendo en paralelo, y esperemos que ahí también haya suficiente recurso. Yo tengo la esperanza que haya suficiente recurso. Sí, debe recurrir. Puede ser una influenza, puede ser, pero probablemente en este minuto, si uno probablemente va a ser coronavirus, ojalá le hagan el test, o sea, deberían hacer el test, pero si no le pueden hacer el test, usted debe pensar que está infectado igual y debe guardar su cuarentena y debe avisarle a sus contactos para que guarden cuarentena. Esa es la estrategia que hay que hacer en ausencia de la posibilidad de hacer test. No hay que esperar necesariamente a que me hagan el test. Y eso es muy importante, para el manejo individual. Doctor Miguel O'Ryan, muchísimas gracias por esta interesante conversación, por la claridad también en que nos ha ido explicando. Así es que le agradezco mucho, que tenga un buen día, que a todos nos vaya bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Conversamos con el doctor Miguel O'Ryan, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Salud, médico, investigador también del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Hacemos una pausa, así de breve, en un día perfecto. Tenemos mucho más por recorrer.